Bienvenidos a Solo Negocios Radio. Esta es una recapitulación del programa del espacio de Solo Negocios con Alejandro Sandoval Murillo, que se transmitió el 29 de agosto de 2025. Continuamos en Solo Negocios Radio y pues bueno, lo invitamos a la convención, ojalá nos quiera acompañar, creo que vale mucho la pena. El desarrollo de ese tipo de eventos pues es fundamental para la toma de decisiones en función a los temas que se tratan en la misma y bueno, pues ese es el objetivo de esos videocomerciales, ¿no? Vamos a regresar al aire en radio y nos vamos a ir con el Producto Interno Bruto de la Unión Americana, que trae también información bastante relevante. Ahí volvemos a 1300 AM y bueno, la Unión Americana, recordemos que el Buró de Análisis Económico emite tres indicadores de PIB. En México metemos dos, ¿no? A ver, ¿por qué? Digo, cada quien tiene sus metodologías estadísticas y tratamos de hacer una estandarización global y lo que guste, pero lo cierto es que pues cada quien tiene su alcance. Entonces, en esa lógica, en Estados Unidos, se acaba el trimestre, por ejemplo, abril, mayo y junio, y a finales de julio emite una primera estimación con ciertos datos, sigue trabajando las estadísticas, a finales de agosto emite una segunda estimación con ciertos datos mejores y a finales de septiembre emite un dato final, ¿no? Sí. En el caso de México, emitimos a finales de julio una primera estimación o una estimación más bien y a finales de agosto ya el dato final. Esa es la estructura metodológica. En el caso de México, INEGI considera que con eso es suficiente de tiempo para poder aglomerar todos los datos que se requieren. Y en el caso de Estados Unidos, pues es diferente, punto. O sea, no es mejor, no es peor, simplemente es diferente el alcance, ¿no? En ese sentido, pues acaba de publicar la segunda estimación. Todavía le faltan, como le digo, algunos datos, pero da pauta para discutir, ¿no? ¿Qué pasó en el segundo trimestre en la Unión Americana? Bueno, el Producto Interno Bruto experimentó un aumento del 3.3% de su economía. Y entonces alguien podría decir, wow, la economía estadounidense despunta exuberantemente. Bueno, vamos a ver qué dice la lectura del análisis. Sí, es cierto, gráficamente podemos ver cómo la economía el año pasado crecía más o menos un promedio de 2% cada trimestre. El primer trimestre de este año se fue al hoyo, negativo 0.5 más o menos, de hecho 0.5 firme, y ahorita vamos en 3.3 con la salvedad de otra revisión más que se presente a finales del próximo mes. ¿Qué dice el desglose? El incremento del PIB real en el segundo trimestre fue el resultado de la recuperación en la aceleración del gasto del consumidor. O sea, los consumidores salieron a comprar. Bien. Hay una disminución radical en las importaciones, a pesar de una caída en la inversión. Las empresas no invirtieron, no se retrajeron, no relocalizaron inversiones a Estados Unidos, ni nuevas inversiones en las existentes, ni nada suficiente como para que la inversión creciera. Al contrario, cayó. Pero las importaciones se drenaron. El gasto de los consumidores fue el principal motor de crecimiento, aumentando 4%. El trimestre 1 fue 0.5. O sea, podríamos pensar, la gente consideró, oye, está muy incertero esta situación que está pasando con el nuevo gobierno, bájale al consumo. Y luego de repente vio que no pasó mucho, súbale al consumo. Podríamos pensar un escenario relativamente así, ¿no? Hay revisiones al alza en productos farmacéuticos, atención médica y servicios de alimentación y alojamiento. Ahora, esos dos primeros eslabones, farmacéuticos y atención médica, empiezan a ser característicos de la Unión Americana en varios elementos de crecimiento: generación de empleo, empresas dedicadas a y el gasto en eso. El estadounidense baby boomer está llegando a su época de retiro, tiene malestares médicos y sobregasta. Es gente con ahorros, con buenos y robustos 401ks, sus afores americanas, y está gastando en esto. Entonces, ahí hay un mercado, atención México. Dos, tenemos una exportación de enfermeras y de servicios médicos, turismo médico, que nomás nunca hemos hecho suficiente para potenciarlo. Ocurre, vienen muchos estadounidenses a servicios
a nuestras ciudades, pero nos ganan de calle en Tailandia y otras naciones que hacen un extraordinario trabajo integral de una industria completa como lo hacemos aquí con la maquiladora. Y el turismo en México no está potenciado en esos niveles. Es ridículo, pero es. Y entonces los estadounidenses siguen y siguen y siguen y siguen gastando cada vez más en eso, generando más empleo y más servicios y demandando más productos. Así que México, que no se te vaya el tren. Luego, dos, la industria médica maquiladora aquí en Juárez es muy fuerte, ¿no? Derivado de esto. Servicios de alimentación. El estadounidense va a comer a restaurantes, va a pide a domicilio, etcétera, etcétera. Y servicios de alojamiento. El estadounidense sigue viajando dentro de Estados Unidos y paga servicios correspondientes, ¿no? La inversión privada y las exportaciones se disminuyeron, lo que restó puntos al crecimiento general. La inversión fue revisada al alza, pero en inventarios privados no agrícolas, que son los inventarios de mayoristas, bajó, ¿no? Y las importaciones disminuyeron significativamente, lo que provocó un alza en el Producto Interno Bruto. Y esto es el efecto, obviamente, políticas arancelarias. O sea, las amenazas de que el 1 de abril ponemos aranceles, todo el mundo compró lo que tenía que comprar de exportaciones para el año, quizá en marzo, y luego en abril ya no compraron nada. En mayo no compraron mucho, en julio no compraron mucho. Y entonces las importaciones cayeron significativamente. Las importaciones sustraen al PIB, entonces el PIB se dispara, ¿no? En cuanto al índice de precios de gastos de consumo personal, que es un tema clave para los efectos de la toma de decisión de política monetaria, aumentó 2% el segundo trimestre con una ligera revisión a la baja respecto al dato de estimación previa de 2.1. Y la subyacente se mantuvo en 2.5. ¿Qué quiere decir? Está estancado el nivel de precios. No está alto propiamente, 2% es la meta de largo plazo de la reserva. El problema es que de largo plazo significa hacer un promedio de un tiempo que se inventan de alguna manera los miembros del FONC, del Comité de Mercado Abierto. En mi conocimiento no hay una guía que diga cuánto tiempo es el promedio. Y apenas tiene poco tiempo que llegó a 2%, entonces el promedio no es 2%. Y dos, cuando la ves subyacente, pues todavía está presionadita para arriba, estancada, pero para arriba. Entonces, esto tiene que ser persistente para continuar una idea de que no hay un problema inflacionario. Sin embargo, todos los riesgos hablan de que se va a disparar. Otros indicadores reflejan una mejora en el ingreso bruto doméstico real, obviamente ajustado por inflación, con una alza de 4.8% en contraste con el 0.2% que hubo en el primer trimestre. En promedio, el PIB y el GDI, el ingreso bruto doméstico, crecieron 4% revirtiendo la contracción del primer trimestre. Las ganancias de producción corporativa aumentaron en 65,000 millones de dólares en contraste con la disminución de 90,000 millones del primer trimestre. ¿Por qué no ganaron el primer trimestre? Porque pues, fueron y gastaron un dineral en compras precompradas. Y ojo, el tema fiscal es uno y el financiero es otro. O sea, en fiscal se devengan para los efectos de costo de lo vendido y estas cosas que en Estados Unidos también existen. Y para lo financiero, en el tema de flujos, pues el dinero se les fue el primer trimestre por recomprar y evitar aranceles. Entonces, obviamente, una pérdida financiera de ganancias o de beneficios corporativos y luego, pues ya no compras y ahora más vendes, pues obviamente hay una ganancia, ¿no? Pero en el neteo anual, vamos a ver cómo les va. Puntos conclusivos del indicador del Producto Interno Bruto en la Unión Americana. Segunda estimación, falta amarrarlo en septiembre. PIB real crece 3.3% segundo trimestre frente a la contracción de 0.5 del primero. El aumento se atribuye a una disminución de las importaciones y un incremento del gasto del consumidor. La inversión en las exportaciones mostró una disminución que contrarrestó parcialmente el crecimiento general. El ingreso bruto doméstico y el Producto Interno Bruto mostraron crecimientos considerables en el trimestre. Las ganancias corporativas revirtieron las caídas del primer trimestre. Entonces, hasta ahí vamos con un paso adelante en el rubro. Ahora bien, hoy, no ayer, sacaron el dato, de ingreso y desembolso personal, y también es una concatenación. De acuerdo con las estimaciones de la Oficina de Análisis Económico para julio de 2025, el ingreso personal como desembolsos en Estados Unidos tuvieron un crecimiento moderado. El ingreso creció en 112,000 millones de dólares,
con un 0.4% de crecimiento mensual. El ingreso disponible, que es el ingreso menos los impuestos, creció 0.4 también. El consumo se incrementó en 108 mil millones de dólares o 0.5. El incremento del ingreso personal se debió principalmente a un aumento en la compensación. Hay salarios crecientes. El año pasado me tocó ser parte de un panel en el Trinacional de ANADE allá en San Diego y hablábamos en un tema de migración. Pero uno de los temas que hablábamos precisamente de que con estas políticas de migración complejas que vivía Estados Unidos el año pasado creo que fue abril, se está encareciendo la mano de obra. Pues con las actuales está encareciendo más. Entonces la gente gana más. El problema es que traes problemas de presiones inflacionarias por aranceles y también por mano de obra, thank you, bye. A fuerza se va a subir la inflación, ¿no? Bueno, ¿qué implica esta situación en concreto? Los salarios y sueldos de la industria privada aumentaron en 77 mil millones de dólares provenientes de industria de servicios, farmacéuticos, medicinas, entre otros. Salarios y sueldos tuvieron de gobierno 5.100 millones de incrementos. ¡Ojo! Con toda la gente que corrieron, pero la gente que se quedó pues tuvo que requerir más recursos, ¿no? Y también hubo contribuciones a los fondos de pensiones. Los desembolsos personales, que incluyen consumo personal, que crecieron, bueno, pues tuvo gastos tanto en servicios como en bienes. Y ahí en bienes viene el factor arancelario. ¿Realmente están comprando más cosas o las cosas están más caras? Habrá que ver. En cuanto a inflación, el índice de precios de gasto de consumo personal creció 0.2% en el mes, con un rubro de alimentos y energía de 0.3%, y el PCE en general sube 2.6%. Y aquí está el dato concreto para la Fed. 2.6%, no 2%, como con el PIB. O sea, el dato concreto que se analiza es 2.6%. Y la subyacente 2.9%. La verdad, es un dato como para no mover la tasa. Falta que lo ratifiquen en el dato de septiembre, pero ya para entonces ya fue la junta de la Fed. Entonces, veremos. Puntos concretos. El ingreso personal y el ingreso disponible crecieron 0.4%, los desembolsos personales 0.5%, impulsado por los servicios y bienes. El ahorro de personas, el ahorro individual subió 4.4%, la inflación por medio del PCE subió 0.2% mensual, pero 2.6% anual. La presión inflacionaria persiste. Así las cosas. Confírmame, Arturo, si nos vamos a corte para regresar ya con otros datos. Arturo, por favor, confirma. Y podamos hablar ya de los datos que continuamos. Ahí me está escribiendo Arturo y ya es cosa de segundos para confirmar. Vamos a corte, no se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.